Hola, vamos con el último vídeo correspondiente al tema 11, donde nos vamos a centrar en la política monetaria. Bueno, recordemos en primer lugar que la oferta monetaria estaba formada por el dinero legal, la cantidad de billetes y monedas que había en circulación, más todos los depósitos bancarios, todo el dinero que había colocado en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, imposiciones a plazo, etc. Pues bien, el Banco Central de cada país es la institución que tiene la facultad o la capacidad de controlar la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en circulación, y de coordinar y vigilar el funcionamiento de los bancos privados de ese país, así como la capacidad de emitir dinero. Pero emitir dinero no significa simplemente imprimirlo, sin control, sino que debe estar justificada esa emisión de dinero, ya que un exceso de cantidad de dinero en circulación hace que el dinero pierda valor y por lo tanto se genera inflación, suben los precios. Otra variable importante cuando hablamos de política monetaria es el precio del dinero, lo que nos cuesta tomar dinero en concepto de préstamo, es decir, el tipo de interés. También hay que controlarlo, porque cuando el tipo de interés es demasiado alto, cuando cuesta mucho pedir un préstamo, sucede que disminuye el consumo por parte de la familia, porque al tener que pagar más intereses deciden en menor medida endeudarse, y también disminuye la inversión de las empresas. Mientras que en un contexto de tipos de interés bajos, eso va a favorecer que se solicite más dinero prestado y por lo tanto aumente tanto el consumo de los hogares como la inversión de las empresas, con la consiguiente aparición, es posible, de la inflación. El caso es que la política monetaria, que tenéis ahí la definición, es el conjunto de medidas adoptadas por el Banco Central Europeo para conseguir los objetivos que persiga ese país en términos de crecimiento económico, es decir, aumento del Producto Interior Bruto, de control de la inflación o la plena ocupación, el pleno empleo, a través de esas dos variables, la cantidad de dinero en circulación, o lo que es lo mismo la oferta monetaria, y la variación del precio del dinero, o lo que es lo mismo los tipos de interés. Bien, recordemos que la política monetaria era una de las 4 principales políticas macroeconómicas que vimos, pero en el caso de España, al estar integrados en la Unión Económica y Monetaria, resulta que no es el Banco de España el que tiene la competencia o la capacidad de decidir en materia de política monetaria, sino que es el Banco Central Europeo. Igual sucede en el resto de países de la zona euro. Los bancos centrales nacionales de los 19 países que, como tenéis ahí en el mapa, forman parte de la zona euro, conforman lo que se llama el eurosistema. Y luego tendríamos otros países que también pertenecen a la Unión Europea, pero que sin embargo no han adoptado el euro como moneda única. Y ahí hablaríamos del sistema europeo de bancos centrales. De forma que el sistema europeo de bancos centrales engloba a los bancos centrales nacionales de los 27 Estados miembros que forman la Unión Europea, mientras que el eurosistema es un término o una palabra que se utiliza solamente para referirnos a los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona euro. En cualquier caso, el objetivo fundamental en materia de política monetaria es el de mantener la estabilidad de los precios, que en términos numéricos o a la hora de la verdad se traduce en la práctica en que el índice de precios al consumo armonizado en términos interanuales no crezca más de un 2%. Es decir, que el índice de precios al consumo en paridad de poder adquisitivo, para que sea comparativo entre los diferentes países, que los precios no aumenten más de un 2% de media en el conjunto de la zona euro. Bien, continuamos. Vamos ahora a hablar de los tipos de política monetaria. Los instrumentos monetarios son esos 3 que tenéis ahí. Vamos a empezar por las reservas mínimas. Dice, la obligación de las entidades de crédito de mantener un determinado coeficiente de caja. Ya dijimos que el coeficiente de caja era el porcentaje de los depósitos recibidos de los ahorradores que los bancos no podían prestar,
y los tenían que mantener en concepto de reservas para hacer frente a la retirada de los depósitos a petición de los clientes o de los usuarios de la banca, ya sea en el Banco Central o directamente en efectivo dentro de cada una de las oficinas bancarias. El caso es que cuando el coeficiente legal de caja aumenta, pues entonces habrá menos dinero en circulación. Y lo contrario sucede cuando el coeficiente de caja disminuye, que en ese caso habría más dinero en circulación y por lo tanto más liquidez en el sistema. Respecto a las operaciones de mercado abierto, el Banco Central Europeo, por su propia iniciativa, y eso es importante porque lo diferencia de lo que vamos a ver después, subasta o ofrece cada cierto tiempo activos financieros, es decir, títulos y préstamos a los bancos privados a un determinado tipo de interés. Y ese tipo de interés se va a convertir en el principal referente para el conjunto de la economía en la zona euro, con lo cual es muy importante la formación de esa tasa de interés. Por otra parte, tenemos las facilidades permanentes, que se diferencian de las anteriores en que este tipo de operaciones parten de la iniciativa de cada banco, es decir, de cada una de las entidades de crédito que pueden en un momento dado necesitar o tener un sobrante de liquidez, es decir, de dinero. Existen facilidades de crédito y facilidades de depósito. Las facilidades de crédito sería cuando el banco necesita liquidez y entonces lo solicita al Banco Central, en este caso al Banco Central del país, que sería en nuestro caso al Banco de España, ¿vale? Aquí no interviene el Banco Central Europeo ni se requiere autorización suya para que se realicen este tipo de operaciones. Entonces, como decía, las facilidades de crédito consisten en que un banco concreto necesita liquidez y puede solicitar un crédito a muy corto plazo de tiempo, a un día, que luego tendrá que devolver, efectivamente. Y además existen facilidades de depósito. Cuando le sobra dinero al banco, también puede aportarlo al Banco de España, depositando ese dinero durante un día a un determinado tipo de interés, es decir, que le va a generar una determinada rentabilidad. Esto se hace pues para ajustar las necesidades de liquidez o excesos de liquidez diaria que pueda tener cada uno de los bancos. Es un mecanismo para ajustar su liquidez, es decir, la cantidad de dinero que tienen realmente. Además, la política monetaria puede clasificarse según las consecuencias o los efectos que tenga en la economía en general. Y aquí diferenciamos dos tipos de políticas. La primera de ellas es la política monetaria expansiva, que va a contribuir, como su propio nombre indica, a que se expanda la economía, a que crezca. Consiste en aumentar la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en circulación, prestando más dinero a los bancos, y eso puede conseguirse fundamentalmente de dos maneras, que serían disminuyendo el tipo de interés, es decir, sería más barato tomar dinero prestado, o reduciendo el coeficiente de caja y por lo tanto si se reserva menos dinero se puede prestar también una mayor cantidad. En cualquier caso, ambas medidas generarían que aumentase el volumen de préstamos concedidos porque las condiciones para hacerlo son más atractivas y el tipo de interés ha disminuido y por lo tanto tanto familias como empresas se endeudarían en mayor proporción. Aumentaría, como tenéis ahí abajo, el consumo y la inversión. Y con ello aumentaría la demanda agregada y por lo tanto, si el conjunto de agentes económicos están dispuestos a adquirir más bienes y servicios, pues habría que producirlo. Aumentaría el Producto Interior Bruto, se generarían puestos de trabajo, es decir, aumentaría el empleo y podrían aumentar los precios si la oferta agregada no reaccionase ante ese aumento de la demanda. Si las empresas no tuvieran suficiente capacidad productiva para atender a ese aumento de la demanda, entonces sí que se generaría una espiral de inflación, de crecimiento de los precios. Gráficamente tenéis cómo actuaría en el mercado la política monetaria expansiva, con un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda agregada. Y nos situaríamos en un nuevo punto de equilibrio donde, como podéis ver, el nivel general de precio E2 es mayor al inicial de partida, a E1, y además la cantidad producida del PIB en el eje horizontal también aumentaría. Este tipo de política monetaria, como tenéis
Ahí ha sido llevada a cabo por el Banco Central Europeo desde 2009 hasta prácticamente la actualidad, en un contexto en el que los tipos de interés no han dejado de disminuir desde el 4,25% aproximadamente en 2009 hasta el 0% en 2016 e incluso situándose en términos negativos muy recientemente. Lo que pasa es que luego el banco aplica su diferencial y al final siempre pagamos un tipo de interés positivo por las deudas que pedimos. El objetivo es claro, reactivar la economía, es decir, buscamos crecimiento económico, buscamos generación de empleo, etc. El inconveniente, digamos, que sería que se podría generar demasiada inflación, quizá. Y el signo contrario es el de la política monetaria restrictiva, que consiste en disminuir la oferta monetaria prestando menos dinero a los bancos. O aumentamos el tipo de interés y entonces el préstamo se retrae, o aumentamos el coeficiente de caja y entonces directamente las oficinas bancarias tienen que tener más reservas mínimas y por lo tanto hay un menor porcentaje de los depósitos que pueden destinar al préstamo. Gráficamente el efecto sería el contrario, desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda agregada, porque pedir dinero prestado se vuelve menos atractivo al aumentar los tipos de interés, pues disminuirían los préstamos que solicitan tanto familias como empresas. Como tenéis ahí abajo, disminuiría el consumo y la inversión y con ello la demanda agregada. Por lo tanto, si la intención de gasto es menor, las empresas ¿cómo reaccionarán? Produciendo menos también. Caería el PIB y el empleo y podría generarse un estancamiento de precios, incluso un episodio de deflación, que es una caída del nivel general de precios. Este tipo de política monetaria contractiva o restrictiva la aplicó el Banco Central Europeo en los años más altos de la fase de expansión, concretamente entre 2005 y 2008, cuando los tipos de interés subieron. ¿Y el objetivo es que no se crezca? No. El objetivo de una política monetaria restrictiva no es frenar el crecimiento, aunque será un efecto, sino más bien el contener la inflación. Se aplica para frenar la inflación, porque recordemos que el objetivo principal del Banco Central Europeo cuando coordina o planifica su política monetaria es mantener la estabilidad de los precios, que exista una cierta inflación, pero que ésta no supere el 2%. Como anexo, ya para terminar, os he hablado del Euribor. El Euribor se utiliza como referencia para el cálculo del tipo de interés aplicable a los préstamos hipotecarios en los países de la zona euro, como por ejemplo España. Es el tipo de interés promedio que los bancos tienen que pagar por los préstamos que solicitan entre ellos. En lo que se llama el mercado interbancario. Un banco puede pedir prestado dinero a otro, eso es muy común que se haga, y se cogen los 64 bancos con mayor volumen de negocio de Europa y se hace un promedio. El Euribor a un año, porque el Euribor puede ser a determinados plazos, es el que sirve como referencia para el tipo de interés que se establece a las hipotecas. Luego cada banco, como tenéis ahí, agrega su diferencial para poder ganar, porque el Euribor es lo que tiene que pagar el banco por pedir dinero prestado a otros bancos. Con lo cual, cuando suman un diferencial, un determinado porcentaje de interés, eso es lo que se ganan. Y le cobran más caro el interés a las familias y a las empresas. Ahí tenéis un ejemplo. Si el Euribor está en el menos 0,25% y pedimos un préstamo a Euribor más 3 puntos, pues pagaríamos menos 0,25, que es el Euribor, más 3 puntos, que sería el diferencial que aplica esa entidad, un 2,75%. Ese diferencial se revisa anualmente y si el año siguiente el Euribor sube al 1%, pues entonces el tipo de interés sería el 1% más 3 puntos significa 3%, pagaríamos el 4%, con lo cual cuando nos toque revisar la cuota del préstamo hipotecario, que suele ser cada año, pues la cuota total que pagaríamos, o sea, pagaríamos más intereses. Y con esto pues damos por concluido el tema 11. Un saludo.